Estás escuchando la columna agraria de la FMC, un espacio para el análisis de la realidad rural y agropecuaria en el Puel Mapu. Noticias, entrevistas, debates urgentes y más para entender qué hay detrás de un kilo de pan, un plato de ensalada o un cacho de carne. Hace casi 25 años se comenzaba a hablar de soberanía alimentaria. Muchos desde una soledad absoluta, pero con una insistencia permanente, clara y convincente, han logrado un efecto multiplicador. Pero, ¿de qué se habla cuando se habla de soberanía alimentaria? ¿Qué significan estas dos palabritas? ¿Somos soberanos en términos alimentarios? ¿Qué implica serlo? Hoy nos adentramos en ese mundo, el de la soberanía alimentaria, un derecho cada vez más necesario. Soberanía alimentaria, un derecho cada vez más necesario. Esas dos palabritas parecieran andar como alitas volando enérgicas de aquí para allá por los más diversos lugares. Murales acompañados de huertas, escuelas y universidades, instituciones técnico-científicas, intercambio de semillas, ferias populares, puestos de comida, festivales, conversatorios, redes sociales o consigna en marchas protagonizadas por organizaciones rurales y urbanas. Del campo a la ciudad van y vienen constantemente. La soberanía alimentaria nace como concepto en respuesta y contraposición a la seguridad alimentaria, siendo este último un paradigma promovido por el neoliberalismo. Pero para ir hasta sus orígenes y saber de qué se trata cada uno de estos conceptos, escuchamos a Marco Filardi, abogado y especialista en derechos humanos y alimentación e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Bien, la seguridad alimentaria es el estado de cosas en las cuales los alimentos son accesibles a absolutamente todas las personas. Y es un concepto que venía fogoneando sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años 90. En el año 96 concretamente se hace una cumbre mundial de la alimentación en Roma, y en ese contexto la Vía Campesina, que para quienes no conocen es la organización internacional que nuclea más de 200 millones de campesinos, pescadores artesanales, pastores tradicionales, dice: nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria, sino que vamos a hablar de soberanía alimentaria. Y vamos a decir que la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Y en ese sentido, la Vía Campesina lo que dijo es: no solamente tenemos que garantizar que los alimentos lleguen a todas las personas que efectivamente los necesitan para satisfacer sus necesidades alimentarias, sino que hay que preguntarse quién produce el alimento, por qué lo produce, para qué lo produce, cómo lo produce, para quién lo produce. Es decir, empieza a hacerse esas preguntas. Y ese concepto de la Vía Campesina de soberanía alimentaria se fue desarrollando a lo largo de los años, un concepto en construcción política permanente, y hoy podemos decir que la soberanía alimentaria constituye verdaderamente un paradigma alimentario alternativo al modelo alimentario dominante que, como ustedes bien saben, está basado en los agronegocios, principalmente destinados a la exportación, y en el hipermercadismo, en el supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en el seno de nuestra sociedad. En ese contexto, Vía Campesina dice: frente a esta forma de producción hegemónica, dependiente de los transgénicos, dependiente de los agrotóxicos y de los agronegocios, hay otra manera de producir los alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos, que es la agroecología, en todas sus formas. Y agroecología de base campesina, es decir, una agricultura con agricultores que ponen en el centro el sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena. En segundo lugar, frente a esa distribución hegemónica dominante por parte de los
supermercados, hipermercados y las empresas que concentran esa intermediación entre los productores y los consumidores, la soberanía alimentaria dice que hay otra manera de distribuir los alimentos en la sociedad que tienen que ver con acercar esas cadenas, es decir, producción local para abastecimiento local y distintos esquemas que salen del hipermercadismo y que acercan al productor con el consumidor, eliminando los intermediarios. Y finalmente, en materia de consumo de alimentos, la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos del mercado, librada a las reglas de la oferta y la demanda, sino que es un derecho humano. Y si la alimentación es un derecho humano, en definitiva, el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de esos alimentos, la accesibilidad, la adecuación, que sean buenos para comer y no solamente mercancías buenos para vender, y también la sustentabilidad, es decir, que la satisfacción de las necesidades alimentarias nuestras como generación no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras. Si decimos que la soberanía alimentaria se reivindica como un nuevo paradigma, pero también como un derecho, ¿qué marco legal tenemos en Argentina respecto de la alimentación? Bueno, esto es muy importante porque nuestra Constitución Nacional, reformada, como ustedes bien saben, en el año 94, le dio jerarquía constitucional, a través del artículo 75, inciso 22, a distintos instrumentos de derechos humanos que reconocen directa o indirectamente, implícita o más explícitamente, el derecho humano a la alimentación adecuada. Entonces, lo primero que podemos afirmar es que nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho de todos y cada uno de nosotros a tener acceso en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla que nos permita a nosotros como a nuestras familias tener una vida libre de angustia, satisfactoria y digna. ¿Qué implicancias tiene que tengamos un derecho a la alimentación adecuada reconocido en nuestra norma más importante? Que todo lo que venga por debajo, leyes nacionales, decretos, resoluciones, y en todos los niveles del Estado, federal, provincial, municipal, tiene que propender a garantizar y realizar ese derecho, porque el hecho de que tengamos un derecho a la alimentación implica que el Estado precisamente tiene varias cosas que hacer al respecto. Lo primero es respetar, es decir, a través de acciones o omisiones no violar ese derecho que tenemos a la alimentación adecuada. Lo segundo es garantizar, es decir, el Estado no puede permanecer ajeno cuando individuos o empresas violan ese derecho a la alimentación de otros individuos. Entonces tiene que actuar como garante, tiene que garantizar. Y lo tercero es que tiene que adoptar medidas en todos los niveles para hacer efectivo el goce y ejercicio de ese derecho. Las corporaciones suelen apoyarse en la seguridad alimentaria, esgrimiendo la necesidad de producir más alimentos para erradicar el hambre del mundo. Este es un mito, derrumbado inclusive por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el 2000, la FAO demostró que el mundo ya producía alimentos para 12.000 millones de personas. Hoy todavía la población mundial no alcanza los 8.000 millones de personas. Sin embargo, en el mundo hay más de 1.000 millones de personas con hambre, 2.000 millones con malnutrición, y esta realidad coexiste con 1.500 millones de personas con sobrepeso y 500 millones de personas con obesidad. Y al mismo tiempo, entre un cuarto y un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo no llegan a la boca de quien lo necesita porque se echan a perder en el camino. ¿Acaso no está claro que el capitalismo como sistema global ha fracasado en su modelo alimentario y que el libre mercado no ha podido dar respuesta a una necesidad humana básica y elemental como es la alimentación? En Argentina somos casi 45 millones de personas y se estima que nuestro país tiene la capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, o sea, casi 9 veces más su propia población. Sin embargo, según las últimas cifras oficiales del INDEC, más del 40% está debajo de la línea de la pobreza y un 10,5% bajo la línea de la indigencia. Algo está mal, ¿no? Bueno, no queremos atolondrarte con números, pero a veces nos ayudan a tener un panorama un poco más claro de la situación. Ahora, la duda es, ¿cómo hacemos para construir un país con pleno ejercicio de la soberanía alimentaria? Para pensar el asunto, escuchamos a Luis Tiscornia, ingeniero agrónomo y docente de la Universidad del Comahue. Si entendemos que la soberanía alimentaria es aquella situación en la cual cada pueblo resuelve con autonomía cómo producir alimentos, con qué sistemas productivos, sobre una base fundamentalmente de la agricultura familiar, en consonancia con la sustentabilidad ambiental
y la sustentabilidad social y económica, o sea que la distribución de la riqueza sea equitativa, bueno, es un modelo que es un gran norte, pero indudablemente es un proceso de muchos años, porque es prácticamente una nueva sociedad. Implica entonces transformaciones en lo productivo, en los sistemas de comercialización, en los sistemas de distribución, en los sistemas hasta legales de vinculación con la producción y con el medio ambiente, con mucho desarrollo científico-tecnológico para lograr producir lo necesario en condiciones sustentables ambientalmente. Implicaría, por ejemplo, procesos del tipo de reformas agrarias profundas para hacer una democratización de la propiedad y de la distribución de la tierra. O sea, la soberanía alimentaria entendida de esta manera, eso implica transformaciones socioeconómicas de largo plazo. Por último, nos venimos para estos sures y conversamos con Adriano Arach, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Tierra y Territorio del Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes. No me parece que esta región sea soberana alimentariamente a corto plazo. Para eso, por ejemplo, tendríamos que tratar de revertir esa costumbre que hay de ver a la tierra como mercancía en vez de como método de reproducción de la vida. Estamos hablando de que todo el tiempo la tierra es una mercancía, la presión en estos lugares es inmobiliaria, tanto en Junín como en San Martín florecen casas de segunda, tercera residencia, loteos y demás, y hay un montón de tierra que se le ponen entre comillas de improductiva porque nadie está produciendo nada, pero a su vez hay muy poco acceso a esa tierra para producir. La tierra está concentrada en manos de una familia que tiene miles de hectáreas y que tiene unas vacas que van, comen y listo, y después las venden y ya está. Me parece que implica un replanteo de la propiedad de la tierra, implica un replanteo de para qué se usa la tierra y implica también un replanteo de cuáles son las políticas de Estado para el acceso a la tierra, teniendo en cuenta cuáles son los fines. Si vemos que el fin principal es la especulación inmobiliaria o la alimentación. Y con esto, para cerrar, me parece cuando hablamos de agroecología y cuando hablamos de soberanía alimentaria, no tenemos que pensar en los grandes productores, sino pensar en los pequeños productores, que son los que producen la mayoría de los alimentos que nosotros comemos. Otro sistema alimentario es necesario, urgente y posible. Y lo más importante es que colectivamente y poco a poco lo estamos realizando. Las experiencias se multiplican en materia de producción. La agroecología avanza a paso en cada punto del país. Por ejemplo, la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, constantemente incorpora productores y ya cuenta con 180 establecimientos que suman 90.000 hectáreas de producción agroecológica. Y cuando hablamos de agroecología no estamos hablando solamente de la huerta en el patio de la casa, sino que estamos hablando de producción a escala. En materia de distribución de alimentos, ya se registran más de 1.000 ferias populares en todo el país. Siguen apareciendo alianzas entre consumidores y productores con distintos esquemas que posibilitan un precio justo al productor y alimentos locales, frescos, sanos y accesibles para los consumidores. Lo curioso es que hace muchos años sucede por fuera y a pesar del Estado. Es decir, no tenemos políticas públicas que seriamente estén propiciando la agroecología y la soberanía alimentaria. A pesar de todo, las experiencias siguen emergiendo. ¿Y vos, cómo imaginás nuestro pueblo con más soberanía alimentaria? Ojalá te hayamos dejado algunas pistas. Esta fue la columna agraria de la FMC, la radio comunitaria del pueblo.